Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a hablar en profundidad sobre machos, giramachos, terrajas, portaterrajas, etc. Especialmente del sistema métrico en milímetros, que es el que se utiliza en mi país, pero no solo, también hablaré de roscas en pulgadas y consejos a la hora de usar estas herramientas, y también os enseñaré a calcular el diámetro perfecto para la broca según el diámetro del macho, de los machuelos, y lo mismo con terrajas, portaterrajas, etc. Y finalmente una demostración práctica de cómo utilizar esta herramienta. A los que sois expertos quizás no os diga nada nuevo, pero tenéis que tener en cuenta que hay mucha gente que está empezando y también tiene derecho a saber. Dependiendo de cada fabricante y de cada país, pueden tener diversos nombres, como por ejemplo cojinetes roscados, troqueles redondos, etc. Y están fabricados normalmente en HSS, que significa High Speed Steel o acero rápido. Bueno, pues este es el nuevo juguetito que me he comprado. Pues es un juego bastante completo. Estos serían las terrajas. Estos serían los portaterrajas. Esto se mete aquí, vamos, se aprieta y luego haces roscas. ¿Cómo hacer una rosca macho con la terraja? Con el calibre mide el diámetro de la varilla a roscar. Tras insertar la terraja que necesites en el maneral, le echas aceite tanto a la terraja como a la propia varilla. Para que la rosca te quede perfecta tienes que intentar, sobre todo al principio, que te vaya perfectamente vertical con respecto al eje. Es importantísimo que cada 2 giros a la derecha volváis uno hacia la izquierda. Esto se hace para romper la viruta metálica que hay en el interior. Si no lo hacéis, y especialmente si trabajáis con diámetros grandes o materiales muy duros, os puede romper la terraja, es importantísimo. De momento no os preocupéis por medidas, porque luego cuando hable de los machos os enseñaré a calcularlo, os pondré las tablas y os pondré también las equivalencias entre, por ejemplo, la rosca Whitworth y el sistema métrico. De momento nos quedamos con las terrajas y los portaterrajas. Bueno, como veis tengo la voz tomada por un catarro muy fuerte, ya casi se me está pasando. Esto es un portaterrajas o maneral, como veis son desmontables, y las terrajas y portaterrajas sirven para hacer este tipo de roscas, que son roscas externas, roscas exteriores o roscas macho, como lo queréis llamar. Entonces a un vástago de este diámetro le pasas la terraja y te hace la rosca. Vamos a montarlo en su sitio y seguimos hablando de ello. Si os fijáis, vamos a ver, la terraja, por un lado, no tiene ningún tipo de... Perdón. Si os fijáis, la terraja, por uno de los dos lados, no tiene ningún tipo de inscripción, pero por el otro lado te viene tanto el diámetro como el paso. Esta concretamente es de métrica 8, y el paso es de 1,25, que esa es el paso estándar en métrica 8. Vale, si os fijáis tiene un rebaje aquí que hay que hacerle coincidir con este tornillito de aquí, para que el tornillo actúe como prisionero, digámoslo así, ¿no? Entonces hay que hacer coincidir este agujerito con el tornillo para que no se gire a la hora de hacer las roscas. Normalmente lo haces así a ojo, y al apretarlo ello mismo te lo lleva a su sitio si no está correctamente utilizado. Entonces lo aprietas con la mano y luego, para asegurarlo más, lo aprietas, lo acabas de apretar con el destornillador. Ahora ya irías al vástago y harías eso. Pero eso luego ya lo veremos en el taller. Esto en cuanto al maneral pequeño. Aquí en mi caso concreto serían hasta métrica 11. Desde métrica 3 hasta métrica 11 irían en el maneral o portaterrajas pequeño. Ahora vamos a ver el grande, que cambian en algunas cosas, ya veréis. Y este otro es el maneral grande, como veis, aparte de, evidentemente, de que en vez de ser 20 milímetros, como antes, estos son 38 milímetros de diámetro lo que tiene aquí, que es más o menos una pulgada y media. Bueno, pero bueno, como veis, la principal diferencia
es que en vez de llevar un solo tornillo para inmovilizar la terraja, pues lleva 3. Ahora vamos a fijarnos en lo que es la terraja. La terraja, al igual que la otra, una de las partes no tiene ningún tipo de inscripción, pero en el otro lado te viene grabado también el diámetro, en este caso es métrica 18, y el paso 1,5. ¿Cuál es la principal diferencia con las pequeñas? Pues mira, esto, que la marca que antes en la otra solamente estaba marcado, aquí sin embargo está como partida por... O sea, sí, está partida. Entonces tiene la ranura y 2 agujeritos que tienes que hacer coincidir con los tornillos, de tal manera que la ranura coincide con este tornillo y luego los rebajes con los de los lados. ¿Por qué es una ranura real y no como el otro que era solo una marca? Bueno, pues esto lo que hace es básicamente porque necesitamos que sean ajustables, apretando más o menos los tornillos puedes cerrar un poquitito más la terraja, con lo cual puedes marcar más los hilos, Esto te permite primero marcarlo menos y luego al final hacer el filete más profundo. Vamos a ver, entonces lo dicho, tienes que hacer coincidir por la parte, siempre por la parte donde se ve la numeración, la ranura corrida con este tornillo, aprietas y automáticamente los otros 2 coinciden con los agujeros laterales, con los rebajes esos para que hagan de prisionero, ¿no? Y como en el otro lado, pues aprietas, acabas de apretar con un destornillador. Se me había olvidado deciros que la función principal de esta ranura es evitar que se rompa la terraja. Las terrajas, sobre todo cuando las grandes y en materiales duros, reciben unas resistencias, unas fuerzas enormes. Entonces, si no tuviera esta ranura, pues partiría. Entonces la ranura sirve eso para que no parta y para marcar más o menos el filete. ¿Qué más? Estas terrajas y los machos que tengo en el juego, que luego hablaré de ellos enseguidita, son rosca a derechas, que se llama, que son la inmensa mayoría. También se pueden pedir a fábrica roscas a rosca izquierda, pero el precio es el doble. Lo mismo pasa con los machos, ¿Para qué se utilizan esas roscas izquierdas? Bueno, para que las tuercas se autoaprieten. Este tipo de roscas izquierdas de los que os estoy hablando ahora son necesarias, por ejemplo, pues para, no sé, se me ocurre ahora tornillos de banco, morsas y eso, y herramientas electroportátiles que tengan discos, como por ejemplo las amoladoras. Si la tuerca no roscara a rosca izquierda, con el uso se aflojaría, entonces el disco saldría disparado, causando un accidente. Y yo creo que no me queda más. Sí, en cuanto a calidades, pues yo creo que estas al tuxteno, pero son mejores las HSS y mejores las HSS-CO, con en torno a un 5% de cobalto. Esas son las mejores de las que vais a encontrar en el mercado habitualmente. Y eso es más o menos todo lo que os quería decir sobre las terrajas que se utilizan en tornillería. Luego hay unas terrajas que son muchísimo más grandes, que siempre van en pulgadas, que se usan para el tema de fontanería, griferías, tuberías, todo ese tipo de rollos. Eso es otro tema totalmente. Supongo que en un futuro haga un tutorial sobre ello también. Vamos ahora a empezar a hablar de los machuelos en la mayoría de los países de Hispanoamérica, que son los que sirven para hacer roscas interiores o roscas hembra, es decir, roscas en el interior de los agujeros. Los hay para máquina, como este que es el estándar, delgado o reforzado. Los hay con recubrimiento de titanio, que son estos de color amarillo. Y los hay para materiales especialmente duros, que es este que estáis viendo. Pero los normales, entre comillas, son los que son para roscar a mano y normalmente vienen en juegos de 3 piezas. Si os fijáis en la foto, de los 3 machos el de la izquierda es el que tiene la rosca menos marcada. Ese es el macho que primero hay que meter.
Primero metes ese, que es el macho cónico. Tras él hay que meter el del medio de la foto, que es el semicónico. Y finalmente se pasa el macho de la derecha, que es el macho recto o macho cilíndrico, y que es el que coincide exactamente con el paso y el filete del tornillo que vais a roscar en el agujero que acabáis de mecanizar. Todo esto que estoy diciendo lo vais a entender mejor al final cuando os haga una demostración práctica de cómo se hace, cómo es el proceso. Pero es que antes de llegar a ese punto necesitáis saber qué broca tenéis que meter para que os quede perfecto. Os voy a poner unas tablas tanto en Whitworth como en métrico. Os aconsejo que pauséis el vídeo para verlo con atención. Esta es una tabla en pulgadas, tanto la unificada como la Whitworth británica. Y esta otra es la tabla en rosca métrica. Las que vienen en negrita son los pasos más habituales, la estándar. Pero yo me he hecho este documento Excel. Este documento, que creo que simplifica bastante las tablas, puede contener errores, es simplemente a título orientativo. Si a alguien le interesa, pues ya sabe que aprieta a la vez Control más Fn y encima de los numeritos la tecla Fin, imprimir pantalla, luego lo pegas en Paint y lo guardas. He intentado grabar un vídeo con el Camtasia, pero aparece absolutamente borroso, no se entiende nada, así que lo tengo que hacer con foto fija. Una pena porque así no se ve el cursor, pero en fin, os lo voy a intentar explicar. En el grupo de la izquierda en amarillo tenéis los pasos métricos de tornillería más habituales, no los de rosca fina, sino los estándares. Y en la columna de broca a usar, la primera medida es la medida de la broca perfecta, pero hay veces en las que os va a ser imposible encontrar la broca perfecta. Os recuerdo la medida de la izquierda, pero la podéis sustituir sin problemas por la medida de la broca de la derecha. Os voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, métrica 4 por 0,70. La broca ideal sería 3,3. Ni de casualidad la vais a encontrar en ningún lado. Así que redondeáis hacia arriba y en vez de 3,3 os vais a 3,5, que esa sí la encontréis en cualquier lado. En el caso de que no encontréis la broca ideal, se redondea hacia arriba. Repito, siempre hacia arriba. ¿Por qué siempre tienes que redondear la broca hacia arriba? Pues mira, porque si se redondea hacia abajo, una de dos, o partes el macho o, lo que es peor, partes la pieza. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo calculo el diámetro de la broca que necesito? Pues sin duda la fórmula más práctica es coger tu calibre digital, darle la vuelta y ahí verás las tablas con los agujeros que tienes que hacer. Todo esto y mucho más os lo explicaba en un vídeo que subí hace tiempo, un tutorial sobre el vernier en profundidad, del cual estoy muy orgulloso. Os lo voy a poner en la pantalla final, el enlace al vídeo, os lo recomiendo. Mi calibre es muy malo y no tiene esas cosas. Bueno, pues no pasa nada. Puedes utilizar las mordazas exteriores y con este rebaje medir el núcleo del tornillo, el alma. Es decir, el tornillo sin la rosca, sin el filete. Y evidentemente puedes hacer lo mismo con las mordazas interiores para medir algo en agujeros, aunque eso depende de la posición, pero bueno. Esta medición te dará la medida exacta de la broca que tienes que utilizar. ¿De qué más maneras puedo saber qué broca necesito? Bueno, pues por ejemplo teniendo las tablas estas que os he enseñado antes. Pero es que yo tampoco tengo las tablas. Bueno, pues no pasa nada, lo calculamos y ya está. Cuando la rosca es métrica, calcularlo es muy facilito. Lo puedes hacer incluso hasta mentalmente. Vamos a ver cualquier ejemplo. Por ejemplo, 20 por la última de todas, 20 por 2,50. Bueno, pues al 20 le quitas la segunda parte, 2,5, y te da 17,50. 18 por 2,50, 18 menos 2,5 te da 15 y 3, sí, 15,50. Bien. 16 por 2, 16 menos 2, 14. Es decir, la regla mnemotécnica es la siguiente. Al número de la métrica le quitas la segunda parte. Por ejemplo, 12 por 150 serían, 10 por 150 serían 10 menos 1,5, que te da 8,5, y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula cuando la rosca es en pulgadas? Bueno, eso es ciencia ficción. Al menos para mí. Para calcular la broca en pulgadas necesitas tres cosas. Primero, tener la carrera de matemáticas terminada.
La segunda, un par de Masters en Princeton. Y la tercera, un unicornio azul. Si no tienes las tres cosas, date por jodido. Ahora hablando ya en serio, es complicado. Así que nos vamos a la parte azul de la derecha. Os voy a poner aquí una tabla de equivalencias que he hecho yo entre la rosca métrica y el sistema de Whitworth, la rosca en pulgadas inglesa. No sé, dependiendo del diámetro, pues no coincide exactamente. Algunas veces es unas décimas de milímetro más y otras veces unas décimas de milímetro menos. Vemos que más o menos se corresponde un octavo, la rosca de un octavo, más o menos es métrica 3, 532 más o menos es métrica 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, ya sabiendo que por ejemplo un cuarto más o menos son 6, pues te vas al otro lado y la métrica de 6 veis que se le corresponde la de métrica 5. Y así con todas ellas. Bien, pues en plan teórico ya está bien. Ahora ya solo me queda ir al taller y hacer una demostración práctica de cómo se hace, cómo se utilizan los machos, con algunos consejos y algunos truquitos y la forma correcta para hacerlo. Bueno, lo primero que he hecho ha sido hacer un punto centrador y ahora voy a pasar la broca. ¿Qué broca necesito? Bueno, como el macho es de 8 por 125, 8 menos 1.25 son 6,75. Si no la tuviera, ya sabéis, 7. Pero como la tengo, pues lo primero voy a intentar hacer el agujero absolutamente vertical, en este sentido y en este. El objetivo es que no caliente la punta de la broca para que no se destemple. Vale, ¿no? Se entiende. Voy para allá. Si por ejemplo el macho que vais a roscar no es pasante, mides la profundidad del agujero. Esto es solamente para la demostración, así que lo voy a hacer en plan cagalón, pero para que se vea el truco, pues eso, entonces ya sabes hasta dónde llegas, ¿no? En el momento que el papel toque con esto, ya no tienes que tirar más, por si acaso se rompiera. Bueno, pero como no es el caso, ya que lo voy a hacer pasante, pues le vuelvo a dar aceitito. Si no tenéis aceite o fluido de corte, ahora le podríais echar, por ejemplo, agua, ¿eh? El agua se evapora, pero se va el calor en evaporar el agua y no en quemar aquí la broca. Es una forma de que las brocas duren mucho más. Se ha trabado, le damos para el otro lado y volvemos a la carga. Vale, ya tenemos la broca pasada. Ahora lo que vamos a hacer es abrir esta pieza, no esta la fija, sino esta, y la adecuamos al tamaño. Epa. Podría haber utilizado el virador, el maneral, el giramachos más pequeños, pero al ser mayor haces más fuerza, te cuesta menos. Y una vez bien apretado, nos vamos aquí. Aceite, lubricante, tanto ahí como en el propio macho. Lo ponemos vertical y pasamos primero el cónico. ¿Veis que este tiene los dientes poco marcados? Pues este es el primero que tenemos que marcar. Ya veis que se puede meter sin demasiada fuerza. Ahora ya empieza a hacer un poco. Vamos y volvemos. En cuanto veáis que se ponga duro, normalmente dicen que si dos cuartos de giro y uno para atrás. Pero bueno, esto tampoco es una aleación de esas duras ni cosas de esas, así que
Bien, pues ya vamos, poco a poco, le damos para adelante y le damos para atrás para romper la viruta y seguimos avanzando. Yo creo que ya ha pasado, entonces volvemos a darle para afuera, volvemos a darle para atrás, ya vemos que está bien marcado. Esta es la forma de que los machos te duren, porque si te tiras a hacerlo a lo bestia, pues sí, lo harás más rápido, pero no... Bueno, estos machos son de mejor calidad que los que habéis visto en el juego. Estos son ya de una buena marca. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues lo primero, limpiar con una brocha que tengáis solamente para limpiar, no me refiero. Una vez que tal, esté a su sitio, limpiamos. Como es pasante, pues no quedan restos de viruta. Volvemos a... Epa, soltamos el macho y pasamos. Este es el macho cónico, ya sabéis, el menos marcado. Ahora vamos a por el semicónico, tanto en el macho como en el agujero, para no desperdiciar demasiado. Ahí está. Y volvemos, siempre intentando lo más vertical, hasta que coja la rosca, el hilo, y ya está, ¿vale? Entonces, este ya cuesta más. El otro ha hecho la primera incisión, pero de momento no cuesta, así que le sigo dando. Vale, ahora ya empieza a costar un poco, entonces para volver a romper la viruta, mano izquierda, y volvemos a seguir dándole para adentro. Sí, poco a poco, sin prisa, ¿eh? Esto hay que hacerlo sin prisa, si quieres que te duren los machos, claro. Vamos para la izquierda, vamos para la derecha. Y recordad, el aceite no es Dios, pero hace milagros. Vale. Damos un poco para atrás y volvemos a la carga. Bueno, pues ahora vamos a pasar el último macho. Apretamos bien. Y seguimos el mismo proceso. Darle aceite a cascoporro. ¿Lo veis ahora? Ya está casi saliendo. Y ahora ya pasa libre porque ya ha salido por el otro lado. Vamos a comprobar el paso. Ahí está. ¿Veis? Esto es un tope de una puerta corredera. Ahí está. Perfecto. Bien, pues yo ya me retiro por hoy. Lo único, si ya has visto unos cuantos vídeos y te gustan y no quieres perderte ninguno, suscríbete, es muy facilito. Pinchas ahí, luego le das a esta campanita, te sale este pop-up, clicas en ese cuadradito y le das a guardar. Y ya está, eso es todo. Entonces Google te mandará un Ismael a tu móvil cada vez que yo suba nuevo vídeo. Pincha en cualquiera de estos vídeos y podrás visualizarlos. Gracias por ver mi canal y hasta la próxima.